Cuando el hombre llega a conocer a Dios, entonces puede tener la capacidad de llegar a conocerse a sí mismo. Hoy presentamos la segunda parte del estudio sobre los 4 temperamentos. En el estudio anterior hicimos un análisis de los 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, en relación a 2 grupos de personas, como ser los creyentes y los no creyentes. Ahora vamos a analizar el carácter temperamental de algunos personajes bíblicos, pero antes vamos a explicar que todos los que nos hemos convertido a Cristo, todos llegamos a tener el mismo sentir y el mismo pensar, en lo que se relaciona a la fe, al amor, a la disciplina y a la obediencia. Pero con respecto al carácter, todos somos diferentes. Los siervos de Dios que encontramos en la Biblia, todos fueron fieles a Dios, pero el temperamento fue variado entre ellos. Y como ejemplo, tenemos a David, que tuvo un 50% de sanguíneo y 50% de melancólico. Como sanguíneo, lo encontramos en el campo de batalla, ofreciéndose voluntariamente para enfrentarse a Goliat. Y como en este temperamento casi no existen los complejos de inferioridad, David no le dio cuidado al menosprecio que le hicieron sus propios hermanos cuando lo trataron de entrometido. Primer libro de Samuel 17, versículo 28. Ni tampoco se sintió defraudado cuando Saúl lo descalificó como candidato para pelear contra el gigante. Primer libro de Samuel 17, 33. Por otra parte, y también como sanguíneo, vemos a David danzando en medio de la calle, cuando traía el arca de Jehová. Y aun cuando su mujer lo criticó duramente, no le dio importancia a eso. Antes bien, prometió seguir danzando cuantas veces él quisiera, porque lo hacía para Jehová. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 al 22. Ahora, David, como melancólico, fue un varón dotado de gran inteligencia, y fue un gran escritor y compositor, y también un gran cantante para Dios. Compuso muchos salmos. En segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, David aparece como el dulce cantor de Israel. Y bien, después de analizar brevemente los temperamentos de David, que fue un hombre según el corazón de Dios, Hechos 13, 22, ahora vamos a analizar los temperamentos de 4 personajes bíblicos, y son los siguientes: Abraham el flemático, Moisés el melancólico, Pedro el sanguíneo y Pablo el colérico. Y siguiendo el mismo orden que tuvimos en el primer estudio, vamos a comenzar con el sanguíneo apóstol Pedro, y que aparece como uno de los hombres más admirados del Nuevo Testamento. Y aunque encontramos excelentes virtudes en Pedro, también resaltan sus defectos, sus debilidades y sus imprudencias. Y con lo que a continuación expondremos, vamos a colocar a Pedro como el hombre más sanguíneo de toda la Biblia. Y vamos a notar algo, y es que después del Señor Jesucristo, Simón Pedro es el que más sobresale en los 4 relatos evangélicos. Cristo habló con él más que con ningún otro, y por supuesto que fue al que más reprendió el Señor, pero también fue al que más le dio elogios, porque Pedro tenía un corazón muy sencillo, pero lleno de calor humano. De todas las faltas que tenía Pedro, y que no eran pocas por cierto, no se podía contar entre ellas la de tener un corazón frío. Era impulsivo y entusiasta, y en algunas ocasiones hasta hablaba sin pensar, cuando debía de estar callado. Y tal vez por esta razón es que se le ha atribuido el título de cabeza de los discípulos, ya que él no esperaba segunda orden cuando el Señor lo llamaba, comenzando cuando lo llamó para hacerlo pescador de hombres, que junto con su hermano Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4, versículos 18 al 20. Ahora veamos este caso del sanguíneo Pedro, cuando junto con los demás apóstoles se encuentran en la barca en medio del mar, y el Señor viene a ellos caminando sobre las aguas. Aquí todos se asustaron, y por causa de que no había amanecido, pues era todavía muy oscuro y no se veía muy bien, confundieron a Cristo con un fantasma. Pero después que el Señor se identifica con ellos, Pedro salta y le dice: Señor,
si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en este caso, el Señor se vio comprometido a invitarlo, a que también él caminara sobre las aguas. Como punto doctrinal, este caso nos enseña que para no hundirnos en el mar de los problemas, debemos de mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Hebreos 12, versículo 2. Pero viendo la escena desde el ángulo temperamental, solamente a un sanguíneo de los pies a la cabeza, como lo era el apóstol Pedro, se le ocurre dejar la seguridad del barco para lanzarse al agua. Lo que ocurrió después es que se vio en apuros, pues cuando apartó la vista de Cristo y la puso en el viento, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Por supuesto que el Señor lo salvó, pero también lo reprendió. Pero los sanguíneos tienen una virtud, y es que no se enojan fácilmente, y no les da mucho cuidado que lo regañen. Cristo le dijo a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. De todas maneras, con esta acción, tenemos que admirar a Pedro, porque de los 12, fue el único que se arriesgó a lanzarse al mar. Veamos otro gesto impulsivo de Simón Pedro, y es cuando el Señor lo invitó junto a Juan y a Jacobo al monte donde se transfiguró. Ahí se apareció Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor, y los 3 discípulos tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios en aquel monte. De pronto salta Pedro y dice: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Nadie le ha pedido a Pedro que haga enramadas, y hasta suena un poco infantil el buscar un poco de monte para hacer una choza provisional para 2 personajes que ya pertenecían a la esfera celestial, como ser Moisés y Elías. En este caso, Pedro tenía que estar callado, pero no se contuvo y habló. Y como podemos ver, su el generoso ofrecimiento que él hizo no fue aceptado. Y a manera de una respuesta, la voz del Padre se deja oír desde una nube y dice: «Este es mi Hijo amado», refiriéndose a Cristo, «en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17, versículos 1 al 5. Esta palabra que da el Padre, «a él oíd», es como si el Padre le dijera a Pedro: «Mi hijo es el que tiene que hablar y tú tienes que estar callado y escuchar». Ahora, veamos otra acción de Pedro, y como hemos dicho que los sanguíneos casi no piensan para hablar y para actuar, son impulsivos de veras. Cuando la turba guiada por Judas Iscariote llegó al Getsemaní para prender al Señor, Pedro desenvainó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y aquí viene otra reprensión para Pedro, y le dice el Señor: «¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Mateo 26, versículos 51 al 53. El Evangelio de Juan es el que menciona que el que sacó la espada fue Pedro. Juan 18, versículo 10. Veamos otra acción del apóstol Pedro, y es que como sanguíneo era inestable en sus decisiones, o sea que prometen pero luego dan pie atrás. La noche antes de la crucifixión, o sea, cuando celebraban la cena de la Pascua, Pedro le prometió al Señor que no lo negaría jamás, e incluso que con gusto moriría por él. Ya el Señor había hablado antes, dirigiéndose a los 11 discípulos, que todos se iban a escandalizar de él esa noche. Pero salta Pedro y le contradice a Cristo, diciendo que los otros se van a escandalizar, pero él no. Y ahora viene el Señor y le contradice a Pedro, diciéndole que esa misma noche lo va a negar por 3 veces. Y en efecto, que cuando llegó el momento de las entrevistas, Pedro no solamente negó, sino que hasta maldijo, afirmando que ni siquiera conocía al Señor. Mateo 26, versículos 69 al 75. Después que cantó el gallo, el Señor volteó a ver a Pedro y se encontraron las miradas, y se acordó de las palabras que Cristo le había dicho, y como todo sanguíneo que es muy sensible, Pedro salió fuera y lloró amargamente. Lucas capítulo 22, versículos 55 al 62.
Veamos otro caso, y es cuando Pedro se ganó uno de los mejores elogios, y fue cuando el Señor preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta respuesta inspirada por el Padre, el Señor prometió edificar su iglesia no sobre Pedro, como piensan algunos, sino sobre la confesión que él dio. Y también le prometió darle las llaves del reino de los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 19. Nos imaginamos que Pedro se sintió muy halagado con estas promesas. Pero veamos qué sucedió mientras iban caminando, cómo cambió el panorama. Y es cuando el Señor les declara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto sí que ya no lo soportó el apóstol Pedro, y sin ninguna clase de inhibiciones, o sea que la pena la dejó a un lado, tomó del brazo a Cristo y lo llevó aparte del grupo y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor reaccionó de inmediato y le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, versículos 21 al 23. Hacía unos momentos que el Señor le había dicho: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mateo capítulo 16, versículo 17. Y ahora, por su imprudencia, el Señor lo reprende duramente y le da el calificativo de Satanás. Y es que en verdad que solamente a un sanguíneo se le ocurre darle consejos al Señor Jesucristo. Podemos imaginarnos que Pedro se sintió, diríamos, un poco apenado, pero luego le pasó. Pero no se corrigió, porque a los 6 días, en el monte de la transfiguración, sin que nadie se lo pidiera, se ofreció para hacer 3 enramadas, de lo cual ya hablamos anteriormente. Por supuesto que Pedro hizo y habló cosas excelentes que son dignas de admiración, y una de ellas fue cuando algunos de los discípulos, fuera de los 12, abandonaron al Señor, porque lo seguían por la comida material y no por la espiritual. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí el Señor habla a los 12, pero nadie se atreve a responder. Pero qué bien que en el grupo está un sanguíneo. Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora habla en nombre del grupo y dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre los 4 temperamentos, estamos analizando el temperamento sanguíneo del apóstol Pedro. Y como podemos notar que no todos los impulsos de Pedro fueron negativos. Hizo algunas cosas que no cualquiera las hace. Por ejemplo, cuando el Señor le ordenó: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cualquier otro hubiera obedecido sin vacilar, no así Simón Pedro, que quiso hacer una rectificación y le dijo al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando vieron el resultado de la pesca, que hasta las barcas amenazaban a hundirse por la gran cantidad de peces que habían pescado, a todos les entró miedo. Pero Pedro, sin sentir ningún complejo, y delante de sus compañeros, cayó de rodillas ante el Señor y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No cualquiera hace esta acción, porque en primer lugar, hay una gran cantidad de gente en la playa. En segundo lugar, recordemos que en ese momento Pedro era un inconverso, y le pide a Cristo que se aleje de él, porque él, Pedro, es un pecador. Aquí vemos que los sanguíneos son bien francos, porque no cualquier inconverso acepta que es pecador. Todos son buena gente. Ese día fue que Cristo lo llamó para que fuera pescador de hombres. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 11. Ahora veamos otra franqueza de Pedro, y fue cuando el Señor dejó de hablar con el joven rico, que dio la enseñanza de lo difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos.
Todos los discípulos se asustaron con esta declaración, y ahí es cuando salta Pedro pidiendo información con respecto a ellos, y le dice al Señor: «He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?». Mateo 19, versículo 27. Un flemático o un melancólico jamás hubieran hecho semejante pregunta. Estos, cuando consiguen un trabajo, a veces llegan al fin de mes y todavía no saben cuánto están ganando, porque les da pena preguntarle al patrón. Y los sanguíneos es que a los 6 meses ya están pidiendo aumento de sueldo. En el ministerio de los discípulos, andando con el Señor, Pedro es el que recibe más reprimendas, porque es el que más habla, y también por causa de que los sanguíneos en la parte negativa son débiles de carácter, con facilidad echan pie atrás de lo que antes han afirmado o prometido. Cierta vez el Señor le dijo a Pedro, y para ser más exactos fue la noche antes de la crucifixión, le dijo el Señor: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte». Lucas 22, versículos 31 y 32. A continuación, Pedro le promete al Señor que está dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino también a la muerte por él. Pero Cristo conoce la debilidad en el temperamento de Pedro y le profetiza que dentro de unas horas él va a cambiar de opinión, y antes de que el gallo cante, lo habría negado 3 veces. Y así como se lo dijo, así sucedió. Como podemos observar, esa debilidad temperamental del apóstol Pedro, que aparece en los 4 relatos evangélicos, es superada después que el Señor resucitó de los muertos. Y para ser más específicos, después del derramamiento del Espíritu Santo que nos narra Hechos capítulo 2. Allí podemos ver a un Pedro diferente, pero con el mismo temperamento sanguíneo. Y una cosa es bueno explicar, y es que a Pedro nunca se le otorgó el cargo de ser cabeza de los discípulos. Sin embargo, el día de Pentecostés, después de ser lleno del Espíritu Santo, él es el primero que se levanta de todo el grupo que estaban en el aposento alto para aclarar la situación con respecto a lo que opinaba el pueblo con respecto a ellos. Y contrario a lo que ocurrió la noche antes de la crucifixión, que por 3 veces negó a Cristo, ahora se impone lleno de valor y no le teme ni siquiera a los gobernantes para acusarlos como asesinos, que ellos son los responsables de la muerte del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 23. Más adelante vemos la autoridad que emplea cuando va junto con Juan al templo a orar. Nuevamente Pedro es el que toma la palabra y le dice al paralítico: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos capítulo 3, versículo 6. Después de esta sanidad, Pedro demuestra una humildad extraordinaria y le dice a la multitud que los tiene como grandes héroes por el milagro que se ha hecho. Y les dice: «¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?». Luego les explica que el poder de Cristo es el que se ha empleado para que el paralítico pueda andar ahora. Hechos capítulo 3, versículos 11 al 16. Ahora veamos otro impulso exclusivo de un sanguíneo. Recordemos que la noche que el Señor fue arrestado en el Getsemaní, en un impulso descontrolado, Pedro le cortó la oreja a un soldado del sumo sacerdote, aunque su intención tal vez era cortarle la cabeza, pero aquel pudo esquivar el golpe, o tal vez fue falta de puntería de Pedro, porque él antes no había sido un espadachín, sino un pescador. Ahora, ya transformado, le toca hacerle una visita también a un coronel romano. La Biblia le llama centurión. Este hombre es Cornelio, Hechos capítulo 10, y le explica con gran delicadeza todo lo concerniente a la obra de Cristo. Y tan emotivo fue el mensaje que el Señor derramó el Espíritu Santo a todos los gentiles que se encontraban en la casa de Cornelio. Si revisamos bien los 4 evangelios, vamos a encontrar que a Pedro no le simpatizaban los gentiles, y en especial los romanos, y los consideraba inmundos. Hechos capítulo 10, versículo 28.
Ahora, no solamente los ama, sino que también los defiende ante el concilio en Jerusalén, ya que querían ponerles las cargas de la ley a los nuevos convertidos. Pero Pedro sale en su defensa y los coloca al par de los judíos. Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11. Todas las demás acciones que podamos encontrar del apóstol Pedro están enmarcadas dentro de su temperamento sanguíneo. Pero cuando una persona es transformada por el Espíritu Santo, no importa qué temperamento tenga, siempre será un instrumento útil en las manos de Dios. A continuación, y después de hablar del temperamento sanguíneo del apóstol Pedro, ahora hablaremos del temperamento colérico del apóstol Pablo, considerado como el hombre más colérico de toda la Biblia. Y por supuesto que Pablo es un excelente ejemplo de lo que es un colérico transformado por el Espíritu Santo. Y lo encontramos por primera vez en el capítulo 7 de Hechos, versículo 58, como líder de una turba de asesinos que se encargan de darle muerte al diácono Esteban. Y como un derivado negativo de este temperamento es la crueldad, en Saulo de Tarso no se podía disimular. Aquí se carece totalmente de compasión. Y en esta parte negativa, los coléricos son insensibles al dolor físico y moral de otra persona. El pasaje bíblico nos dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 60. Si Saulo consentía, es que él podía detener la ejecución. Si él hubiese querido, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Antes bien, la sangre que se derramó ese día lo encolerizó más y levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos los hermanos fueron esparcidos por Judea y por Samaria, según Hechos capítulo 8, versículo 1. Otros llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Todo por causa de la persecución de Saulo de Tarso, la cual, como dijimos, fue motivada por la muerte de Esteban. Hechos 11, 19. Según algunos historiadores en materia bíblica, han dado su veredicto con respecto a Saulo de Tarso, y lo han colocado como el hombre que más ha odiado a la iglesia de Cristo. Al entrar al capítulo 9 de los Hechos, encontramos al sanguinario Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y con cartas del sumo sacerdote se encamina a la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Ahora oigamos las palabras del propio Saulo convertido a Cristo, y conocido más adelante como el apóstol Pablo, dando su testimonio ante el rey Agripa. Aclaramos que en ese momento Pablo está preso atado con cadenas. Oigamos parte de su testimonio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Con estas palabras, apreciemos si Pablo era de temperamento colérico o no. Pero en la parte positiva, retrocedamos un poco. Y como colérico determinado, vamos a ver el encuentro que tuvo con el Señor. No sabemos si Saulo fue la única persona a quien Cristo tuvo que evangelizarlo personalmente. Por supuesto que estamos hablando después de su gloriosa resurrección, porque de la iglesia ninguno se atrevía a hacerlo. Solamente imaginemos que aún después de convertido, la iglesia le tenía miedo a Saulo. ¿Cómo sería el caso, pensemos, antes de convertido, y que ni siquiera creían en su conversión? Hechos capítulo 9, versículo 26. Ahora, veamos la conversión de Saulo, y es cuando va hacia Damasco con el propósito de atacar la iglesia. Pero esta vez no logró su objetivo, porque a mitad del camino se le apareció el Señor Jesucristo,
por medio de una luz resplandeciente, y ese resplandor lo hizo que cayera a tierra. Luego el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 6. Aquí podemos ver una conversión instantánea, y que para algunos entendidos esto resulta como algo increíble, no porque Saulo cayó a tierra, ni porque oyó la voz del Señor, sino por el sometimiento a la voluntad de Cristo en ese mismo instante. Recordemos que por 2 veces Saulo le llamó Señor a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? No olvidemos que los fariseos nunca le llamaron Señor a Cristo cuando el Señor andaba predicando el Evangelio en Jerusalén. Y Saulo era uno de esos fariseos. Hechos capítulo 26, versículo 5. Sin embargo, ahora da un giro. Saulo da un giro de 180 grados, y desde ese momento todo su odio, su persecución, sus amenazas, su religiosidad obstinada, todo eso quedó sepultado en la arena del desierto. Y su conversión se nota al instante, pues a pesar de ser un hombre muy preparado y acostumbrado a ordenar, ahora no da, sino que pide órdenes, no promete, sino que pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? Esta conversión sonó como a increíble a los oídos de Ananías, cuando el Señor le dijo que fuera a ponerle las manos a Saulo. Ananías sacó todo el historial de Saulo, declarándolo como un hombre sanguinario y que había causado muchos males a la iglesia en Jerusalén y también en Damasco. Por supuesto que el Señor Jesucristo conocía todo ese historial, y por segunda vez el Señor le da la orden a Ananías para que vaya a entrevistarse con Saulo de Tarso, y le hace ver que en verdad se ha convertido. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Explicamos que los de temperamento colérico son gente decidida y son también determinados. Dicen sí o dicen no. Por su parte, los sanguíneos y los flemáticos, cuando van como visitas inconversas a los cultos y se les hace la invitación para que reciban a Cristo, algunas veces hay que rogarlos, y al final terminan diciendo que lo van a pensar o que van a regresar. Y el resultado es que nunca piensan y nunca regresan. Con el colérico Saulo no ocurrió así. Él mismo nos cuenta su testimonio, que cuando Dios lo apartó desde el vientre de su madre para que le revelara a su hijo y lo predicara entre los gentiles, no consultó enseguida con sangre y carne. Nos dice Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16. Esto quiere decir que Saulo no le pidió permiso ni a papá ni a mamá, y si tenía señora, tampoco le pidió su opinión. Sencillamente Dios lo llamó, y enseguida él dijo: presente, aquí estoy. Esta es la actitud de una persona con temperamento colérico. Más adelante seguiremos exponiendo partes positivas y negativas del apóstol Pablo, conocido en el Nuevo Testamento como el gran predicador de los gentiles. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre los 4 temperamentos, vamos a seguir analizando la vida del apóstol Pablo con su temperamento colérico en sus partes positivas y negativas. No olvidemos que los coléricos no se dan por vencidos fácilmente, y mientras la gente de Damasco se quedaba atónita oyendo a este nuevo predicador, porque sabían lo que era antes y no le creían, porque le achacaban muchos males que había cometido en Damasco contra la iglesia cristiana. Pero él mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. En su primer viaje misionero, el Espíritu Santo lo escogió junto con Bernabé, el melancólico, y aunque el nombre de Bernabé aparece primero, es Saulo quien lleva la dirección del viaje.
Y como primera señal, o como dijéramos, el estreno de Saulo, fue dejar ciego a un mago siervo de Satanás que se le atravesó en el camino y lo interrumpía cuando evangelizaba a un oficial romano. Pablo no lo aguantó y le dio esta sentencia: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». Hechos capítulo 13, versículos 1 al 13. Tal vez el melancólico Bernabé no hubiera usado de estas palabras tan fuertes para el mago Elimas, pero siempre fueron efectivas porque a través de esta ceguera que cayó sobre ese hijo de Satanás, el procónsul Sergio Paulo se convirtió a Cristo. La siguiente señal de Pablo fue levantar a un cojo de nacimiento en Listra, y con una voz fuerte como la que usan los militares, le ordenó al cojo: «Levántate derecho sobre tus pies». Eso fue todo, y el cojo empezó a caminar. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Por este milagro fueron proclamados como dioses en Listra. Bernabé fue llamado Júpiter y Pablo Mercurio, porque era quien llevaba la palabra. Y cuando les ofrecieron presentes, ellos protestaron, dando a conocer que ellos no eran dioses, sino hombres como cualquiera. Y después de darles el mensaje de Cristo, entonces ellos se alborotaron y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hechos capítulo 14, versículos 12 al 19. Con esta dura experiencia, cualquier otro se hubiera desanimado, no así el colérico Pablo, que después de esa golpiza que le dieron, se levantó y entró en la ciudad otra vez, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Podemos imaginarnos que Pablo iba gravemente herido, pero en vez de buscar un hospital para que le atendieran sus heridas, fue llegando. Lo primero que hizo fue ponerse a predicar el Evangelio. En Antioquía, que fue donde terminó su primer viaje misionero, tuvo una discusión y una contienda no pequeña con algunos judíos convertidos que enseñaban que para ser salvos había que guardar la ley de Moisés, y esto obligó a Pablo y a Bernabé a que subieran a Jerusalén. Hechos 15, versículos 1 y 2. Después del concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé se preparan para su segundo viaje misionero. Pero hubo un desacuerdo entre los dos que tuvieron que separarse, siendo Juan Marcos el motivo de esta separación, ya que éste los había acompañado en el primer viaje misionero, pero se le regresó del camino. A Bernabé ya se le había olvidado esa deserción, pero a Pablo no se le había olvidado. Los coléricos no aceptan deserciones en sus filas. Bernabé quería llevar a Juan Marcos en su segundo viaje, pero Pablo se propuso no llevarlo, y no lo llevó, y prefirió separarse de Bernabé, y escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor en su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Y como siempre, Pablo era quien llevaba, por supuesto, la voz en la predicación en los lugares donde ellos llegaban. Ahora veamos este otro caso. Estando en Filipos, eran acosados por una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esto a Pablo no le agradó, y en el nombre de Jesucristo echó fuera aquel demonio de aquella muchacha, y por supuesto que esto trajo un alboroto en la ciudad, donde prendieron a Pablo y a Silas, y después de haberlos azotado mucho, los metieron a la cárcel y los aprisionaron con grillos en el cepo. Pero en vez de lamentarse por esto, ellos oraban y cantaban himnos a Dios. No cualquier creyente actuaría así en una situación semejante. Por otra parte, y como todo siervo de Dios que comete faltas, Pablo no fue la excepción. Veamos esta decisión que toma el apóstol estando en Mileto, y es que de su propia cuenta decide ir a Jerusalén. Esta decisión es tomada en la carne y no en el espíritu. Pero como una de las ramas del temperamento colérico es ser determinado, nadie lo hace desistir cuando toma una decisión. Hechos capítulo 20, versículo 16. En el capítulo 21 de Hechos, Pablo se encuentra en Tiro.
ahí se encuentra también con unos discípulos que por el Espíritu Santo estos le dicen que no suba a Jerusalén. Después de esta amonestación, aparece después el profeta Agabo, que llega a la casa donde ellos se encontraban hospedados, y al nomás llegar, y sin saber de quién era el cinto, tomó el de Pablo, y se ató con él, y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Y aunque los hermanos de ese lugar le rogaron que no fuera a Jerusalén, y hasta lloraron para que no se fuera, fue de balde, no lo pudieron detener, y se fue a Jerusalén. Y al nomás llegar, lo tomaron prisionero en el templo, tal como lo había profetizado Agabo. Veamos otra falta cometida por el apóstol, y es cuando el sumo sacerdote le mandó golpear en la boca. Esto Pablo no lo aguantó, y no pudo contenerse, no guardó la paciencia debida, y le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. En el lenguaje israelita, esta frase tiene un contenido muy fuerte, y máxime que a quien se la está dirigiendo es al sumo sacerdote, la máxima autoridad del Sanedrín. Hechos capítulo 23, versículos 1 al 5. Por supuesto que después Pablo se disculpó delante de los presentes, porque él no sabía que ese hombre era el sumo sacerdote. Ahora veamos qué sucedió cuando Pablo se encuentra con Pedro en Antioquía. Y es que cuando Pedro se encontraba en esa ciudad evangelizando a los gentiles, hasta comía con ellos. Pero cuando llegó su gente, o sea los judíos convertidos, entonces se retraía y se apartaba de los gentiles, porque tuvo miedo de que los judíos lo reprendieran. Y de todas maneras siempre lo reprendió duramente el apóstol Pablo, y le resistió cara a cara, porque el trabajo que estaba haciendo no lo estaba haciendo bien. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Este era el carácter del apóstol Pablo. Sin embargo, el sanguíneo apóstol Pedro se dejó regañar de Pablo, pero en vez de resentirse, enalteció la forma de actuar del apóstol y la sabiduría que había recibido de Dios, y lo colocó, Pedro colocó las epístolas de Pablo al par de las escrituras del Antiguo Testamento. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Podemos creer que en algunas de esas iglesias evangélicas muy modernas de hoy, creo que a Pablo no le hubieran dado el púlpito jamás, porque hubiera dejado irritado y resentido a medio mundo con toda la mundanalidad que hoy se practica en algunas iglesias evangélicas modernas. Por supuesto que Pablo era un hombre totalmente transformado por el Espíritu Santo, porque después de odiar tanto a la iglesia, ahora sentía gran dolor por causa de los creyentes, para que Cristo fuera formado en el corazón de ellos. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y con respecto a los judíos inconversos, los amó de tal manera, y deseó la conversión de ellos, aun a costa de su propia salvación, al igual que Moisés, que por salvar al pueblo de Israel, le pidió a Jehová que borrara su nombre del libro de la vida. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Y siguiendo con el apóstol Pablo, podemos colocarlo como un vivo ejemplo en lo que a pasar pruebas también se trata. Y un hombre que entendió a Cristo como ningún otro, y con gran certeza llegó a decir: yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. Recordemos que en su vida inconversa, Pablo maldijo el Evangelio, pero ya convertido dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y siempre hablando del temperamento colérico del apóstol Pablo, uno de los derivados es ser firme y determinante, todo lo contrario del temperamento sanguíneo del apóstol Pedro, que con facilidad podía echar pie atrás de lo que antes había afirmado. Cuando el Señor estaba siendo interrogado en casa del sumo sacerdote, Pedro se encontraba en el patio de esa casa, y ahí fue interrogado por un oficial y una sirvienta, si él era uno de los que seguían a Cristo, y tal vez por miedo de que a él lo enjuiciaran también y lo azotaran. Ya todos sabemos
que negó a Cristo por 3 veces, jurando que ni aún lo conocía. Ahora podemos creer que si esto hubiese ocurrido con el apóstol Pablo, o sea, que si él hubiese sido interrogado en el patio del sumo sacerdote, Pablo jamás hubiera negado a Cristo. Cuando le hubieran preguntado, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo?, Pablo hubiera respondido, claro que estaba con él. ¿Y qué? Si para ustedes esto es un delito, pueden matarme a la hora que quieran, pero jamás negaré que soy un seguidor de Cristo. Posiblemente así hubiese respondido Pablo, pensamos nosotros, porque su temperamento es de los que no dan pie atrás. Por otra parte, Pablo era uno de los que daban extensos discursos. Cierta vez, estando en Troas, Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, estando ubicados en el 3er piso de un edificio, y un muchacho llamado Eutico, que nos imaginamos, este muchacho estaba recostado a una ventana, no aguantó y se durmió, y seguidamente se desprendió y cayó a la calle, y murió del golpe que recibió en la caída. Con este accidente cualquier pastor hubiera suspendido el culto, y máxime que ya era a medianoche. Pero Pablo lo que hizo fue bajar las gradas y fue a atender al muchacho, y abrazándole le dijo a los hermanos, no se alarmen, que el muchacho está vivo. Y en efecto, el joven volvió a la vida, resucitó. Y por supuesto que hubo alegría entre los presentes por este milagro de resurrección. Pero nadie se fue, sino que volvieron a subir al 3er piso, pero no para despedir el culto, sino que Pablo tenía que continuar con el sermón, porque cuando el joven se cayó, él no había terminado. Después de arreglar el asunto antes expuesto, la Biblia dice que Pablo habló largamente hasta que amaneció, o sea, hasta que terminó el sermón que él se había propuesto dar. Esto se puede calificar como una vigilia completa, donde, como es costumbre, los hermanos tienen que ir a dormir para reponer el sueño. Pero no fue así con Pablo en este caso, porque al solo terminar el culto en horas de la mañana, seguidamente se preparó porque tenía que salir de viaje. Así lo dice Hechos capítulo 20, versículos 7 al 13. Esto y mucho más podíamos hablar del apóstol Pablo en lo que toca a su temperamento colérico, antes y después de ser controlado por el Espíritu Santo. Y nuestro comentario es que tanto Pedro como Pablo, de los cuales hemos hablado en este estudio, aun con sus diferentes temperamentos, ambos nos dan grandes enseñanzas, para que nosotros también hagamos un análisis de nuestro propio temperamento, porque si hemos llegado a conocer a Dios, también podemos tener la capacidad de llegar a conocernos a nosotros mismos. Lo importante es convertirnos en instrumentos útiles en las manos del Señor. Más adelante hablaremos de 2 personajes muy destacados en el Antiguo Testamento, como ser Moisés con su temperamento melancólico, y que mucho podemos aprender de él, y también nuestro padre Abraham con su temperamento flemático, y conocido en el Nuevo Testamento como el padre de la fe. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre los 4 temperamentos, hemos hablado anteriormente de Pedro y de Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora pasamos a analizar el carácter temperamental de otro siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Su nombre es Moisés, uno de los personajes más connotados en toda la Biblia, y que es acreedor al temperamento melancólico. En este temperamento resaltan las capacidades intelectuales, tanto en hombres como en mujeres, aunque también les acecha el peligro de ser negativos en alguna de sus actividades, y algunas veces se vuelven hasta muy pesimistas, y aunque a veces sepan hacer algo, dicen que no pueden, contrario a algunos sanguíneos que aunque no sepan, dicen que saben. Por supuesto que los melancólicos convertidos a Cristo tienen un mejor concepto de la vida, y lo que saben no lo esconden, sino que lo ponen al servicio de la causa del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Por supuesto que en la Biblia vamos a encontrar a varios siervos de Dios con temperamento melancólico, pero el más melancólico de todos es Moisés.
Este varón hebreo, como ya todos conocemos, fue criado y educado en el palacio de Faraón en Egipto, y llegó a ser hombre de gran talento, y vivió 40 años en esa posición de altura. Era conocedor de la cultura egipcia y podía disfrutar de todo lo que un hombre pueda desear en esta vida. Sin embargo, por causa de que él dio muerte a un egipcio, se vio en la necesidad de huir de Egipto hasta llegar a Madián, donde se casó con Séfora, la hija de Jetro, y se quedó viviendo en ese lugar. Un colérico o un sanguíneo jamás hubiera aceptado ese cambio de vida, porque no estamos hablando de unas cortas vacaciones. Recordemos que Moisés, después de haber disfrutado 40 años de las alegrías y las fiestas, todos los lujos y la buena comida y la buena bebida que se acostumbra en los palacios, y después hacer un cambio radical para estar 40 años cuidando animales en el monte, y que no eran ni siquiera de él no era el dueño, sino que eran de su suegro Jetro, solamente a un melancólico se le ocurre tener ese cambio de vida. Moisés era un hombre tranquilo y no se aburría tan fácilmente. Estando cuidando las ovejas de su suegro en el monte Horeb, fue que se le apareció el ángel de Jehová para encargarle una misión, y era que tenía que volver a Egipto para que sacara de la esclavitud a los israelitas. Aquí vemos dos puntos importantes en esta orden, y en primer lugar es que hay que libertar al pueblo hebreo, y en segundo lugar es que Dios quiere que Moisés cambie de trabajo, y que en vez de estar cuidando animales, se convierta en un líder de más de 1 millón de personas con destino a Canaán. Recordemos que Moisés era un hombre de mucho talento, pero lo tenía enterrado, y el Señor no está de acuerdo en que se entierren los talentos. Por otra parte, Moisés sabía cómo se le podía llegar a Faraón, ya que él se había criado precisamente en ese palacio, y no había otro más indicado que él. Y aquí es donde se presenta el problema para el viaje. Y comienzan las excusas de Moisés, desestimándose a sí mismo y colocándose como un minusválido. He aquí su primera excusa. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Segundo, lo que Moisés dice es que no tiene ningún talento en esta excusa. Y veamos esta segunda excusa. ¿Qué le responderé cuando los israelitas me pregunten que quién me ha enviado? Esto quiere decir, yo no soy ningún teólogo entendido en materia bíblica. Tercera excusa. He aquí que ellos no me van a creer. Aquí resalta el complejo de inferioridad en Moisés, que ya raya en lo negativo. Y tenemos la cuarta excusa. Nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés pone esta excusa sabiendo que Dios no la va a aceptar. Veamos si Moisés era torpe de lengua. Oigamos la parte del discurso de Esteban en el Nuevo Testamento. Y citamos esta parte de este discurso de Esteban. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7, versículo 22. Moisés en esta excusa dice que él no puede hablar en público, porque es torpe de lengua. Pero Esteban lo coloca como poderoso en palabras. Y por último, la quinta excusa. ¡Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar! Aquí Dios se enojó con Moisés, porque lo que él está diciendo es, envía a otro, porque yo no puedo ir. Todas estas excusas las encontramos en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Pero de nada le sirvió a Moisés todas estas excusas, porque al final terminó enfrentándose a Faraón y logró sacar a los esclavos de Egipto. Claro que podía hacerlo. El problema de los melancólicos es que casi siempre dicen que no pueden. Más adelante lo encontramos como un perfeccionista que no confía en nadie, y él solo quiere hacer todo el trabajo, por lo cual tuvo que agotarse al máximo, y hasta que vino su suegro Jetro y le aconsejó que pusiera ayudantes para que no llevara él solo la carga, fue entonces que aceptó el consejo y descansó un poco. Éxodo 18, versículos 13 al 27. Pero por causa de que los melancólicos no son los llamados para ser militares ni hombres de guerra, Moisés no entra en esa línea, y por eso Dios le puso al par un hombre de guerra llamado Josué, que era quien peleaba las batallas junto al pueblo de Israel.
En todo su recorrido no se menciona que Moisés sacó espada. Cuando tuvo que enfrentarse a Amalec, que era raza de gigantes, le dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear tú, Josué, contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y al siguiente día, mientras Josué exterminaba a Amalec a filo de espada, Moisés estaba sentado en una piedra con las manos levantadas, sostenidas por Aarón y Hur. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Moisés no participaba en la guerra, pero como un melancólico hacía un buen papel a levantar sus manos, porque eso era símbolo de victoria para Israel. Como perfeccionista fue el encargado de construir el tabernáculo de reunión, ya que era una obra muy delicada, y Moisés siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos mencionar de Moisés, el cual fue un hombre muy amado por el pueblo de Israel, y cuando murió lo lloraron por 30 días. Ahora hablaremos del padre Abraham y su temperamento flemático. Si hablamos de temperamentos, Abraham era el polo opuesto de lo que era el apóstol Pablo, porque cuando Dios llamó a Pablo, éste no consultó con carne y sangre, o sea que no le pidió permiso a nadie para servir al Señor. Sin embargo, cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, dejando a su parentela, quien tomó la iniciativa del viaje fue Taré, su padre, y éste puso en la lista a otros más de la familia. Génesis 11:31. Aquí vemos la falta de iniciativa de Abraham, que siendo un hombre ya bastante mayor de edad, tiene que depender de su padre Taré para que lo guíe. Pero Dios quiere formar a Abraham como un hombre que dependa únicamente de él, de Dios. Y no solamente hace morir a Taré en Harán, sino que más adelante lo separa de Lot y se queda solamente con su mujer Sarai. Por supuesto que como flemático, Abraham era un hombre muy eficiente, pero no muy precisado, pues era calmado y tranquilo, no le gustaba tener problemas con nadie, y el miedo es un derivado negativo de los flemáticos, y en Abraham no se podía ocultar al principio. Cierta vez descendió con su mujer a Egipto por causa de una gran hambre que había en la tierra, y en el camino se quedó viendo a Sara y le dijo: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Recordemos que Abraham se había unido a su mujer en Ur de los Caldeos, y según estas palabras que él da, pareciera que hasta ahora se da cuenta de que Sara es hermosa, y le dice: cuando te vean los egipcios, van a decir que eres mi mujer, y me van a matar, y a ti te van a reservar la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 13. Si hablamos de temperamentos, un colérico o un melancólico jamás haría esta clase de proposiciones. Y tal como Abraham dijo, así sucedió. Y Sarai fue llevada a casa de Faraón. Y si no sucedió lo peor, fue porque Jehová intervino para que el honor de Abraham y de Sarai no fueran mancillados. Aunque después Faraón tuvo que reclamarle a Abraham por no haberle dicho la verdad. Génesis capítulo 12, versículo 18. Después de este incidente, y cuando Abraham fue prosperado, tuvo que separarse de Lot para evitarse problemas entre sus trabajadores, ya que por lo general los flemáticos son pacíficos. Por otra parte, los flemáticos son personas confiables. En cierto sentido, Abraham era tutor de Lot, o sea que respondía por él. Y cuando Lot fue secuestrado por los guerreros, Abraham armó a sus 318 sirvientes y se armó él mismo de valor para pelear, nada más y nada menos que contra 4 reyes. Y tan grande fue el valor que tuvo Abraham ese día, que no solamente rescató a Lot y a todos los prisioneros, sino que a todos aquellos guerreros junto con sus reyes los puso en desbandada. Génesis capítulo 14, versículos 8 al 16. Aquí podemos ver que un flemático metido en batalla es peligroso de veras. Ahora veamos este caso, donde influye Sara
con su carácter dominante, que influía mucho en Abraham, al grado que un día le dijo que se llegara a su sierva Agar para que engendrara hijo con ella. Recordemos que Abraham tenía 10 años de estar viendo a esa sirvienta egipcia y nunca se había interesado por ella. Ese día obedeció de inmediato a la orden de Sara y engendró a Ismael. En cierto sentido, diríamos, Sara es la responsable de todos esos millones de árabes que hoy existen allá en el Medio Oriente y en todo el mundo. Pero después la misma Sara también fue transformada y Abraham tuvo que imponer su autoridad, porque cuando él la llamaba, ella respondía Señor, y por esta sujeción Sara se convierte en madre de todas las mujeres cristianas evangélicas. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Pero el caso más extraordinario que vemos en Abraham fue cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac, que no se lo negó. Y si la muerte de Isaac no se consumó ese día, no fue por causa de Abraham, sino porque Dios se lo impidió. Y esta acción le hizo ganar puntos excelentes, porque Dios ese día probó su fe y su obediencia, y se ganó el honroso título de amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y al final, Abraham se constituye en padre de todos nosotros los creyentes. Dice Romanos capítulo 4, versículo 16. Cristo mismo exalta de una manera especial a Abraham, y lo mismo hace el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas. Y hasta aquí llegamos haciendo un breve análisis de estos personajes bíblicos conforme a sus temperamentos. Y para terminar, consideramos necesario explicar que los temperamentos no son elegidos por la persona, sino que nacemos con ellos, tal como sucede con el pecado, que nadie eligió ser pecador, sino que nacemos pecadores, dice Salmo 51, versículo 5. La psicología, que aplica teorías no bíblicas, dice que el temperamento son los padres los encargados de formarlo en el niño. Y por esta razón, la psicología choca con la Biblia, porque no son compatibles. Y aquí cabe explicar que no es lo mismo la conducta con el temperamento. La buena o la mala conducta en un niño depende de los padres, pero el temperamento depende de Dios. Los padres pueden influir en las acciones de sus hijos a través de consejos y ejemplos, hasta los 12 o 15 años de edad. De allí para adelante es cuando se va a notar el verdadero temperamento en la persona. Si nosotros visitamos una escuela primaria, posiblemente vamos a colocar a la mayoría de estos niños en temperamento sanguíneo, porque por lo general todos los niños son inquietos en esa edad. Pero cuando lleguen a adolescentes y adultos es que van a demostrar su verdadero temperamento. Y hasta aquí llegamos con este estudio sobre los 4 temperamentos, que consta de 2 volúmenes. En el primero tratamos con los creyentes y los no creyentes. En este segundo volumen tratamos con 4 siervos de Dios, como ser el apóstol Pedro, el sanguíneo, el apóstol Pablo, el colérico, Moisés, el melancólico, y Abraham, el flemático. Y todos ellos nos han dado buen ejemplo con sus temperamentos transformados por el Espíritu Santo. Y así, de esta forma, estamos dando por terminado este interesante estudio sobre los 4 temperamentos. Al Señor damos toda la honra y toda la gloria. Y a usted muchas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga.